Buen día. Hoy mi compañero Daniel Noreña y yo, Verónica Osorio, venimos a explicarles la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es la doctrina de pensamiento teológico y filosófico desarrollado, difundido y cultivado en las escuelas de Europa del Medioevo, desde el Imperio Carolingio al Renacimiento. La escolástica fue empleada para explicar el fenómeno religioso del cristianismo, que se impuso durante todo el medioevo como la principal corriente de enseñanza en las universidades, escuelas catedralísticas y otras formas de estudio. La escolástica partía de la relación entre la fe y la razón, siendo siempre el centro de atención la fe. El movimiento escolástico se manifestaba a través de dos vertientes, la enseñanza y las formas literarias. También otro de los métodos de la escolástica era el uso de la lógica y el vocabulario filosófico de Aristóteles. En la enseñanza, la demostración y la discusión. Antecedentes. El término escolástica proviene de la palabra latina scholasticus, que se refiere a las personas que practicaban la enseñanza en las escuelas monacales. Los antecedentes inmediatos de la escolástica los encontramos en el final de la patrística, en el momento en donde se estableció definitivamente una conciliación entre la filosofía griega y el pensamiento cristiano. Los escolásticos se apoyan en Aristóteles, filósofo que presenta ciertas dificultades para armonizarse con los dogmas de la Iglesia, que produjo una gran discusión en torno a la relación que debía establecerse entre la fe y la razón, por lo que al final terminaron independizándose ambos ámbitos del conocimiento. Muchos historiadores dicen que la escolástica no es una filosofía, sino una teología desarrollada, pero este pensamiento no le quita valor como un movimiento teológico durante la Edad Media, por lo que la escolástica se divide en tres fases o tres etapas de desarrollo: la alta escolástica, la gran escolástica y la decadencia escolástica. La alta escolástica tuvo lugar durante los siglos XI y XII, periodo caracterizado por las cruzadas, el resurgimiento de las grandes ciudades y por un centralismo del poder papal. La figura más representativa de esta época fue Anselmo de Canterbury, considerado el primer escolástico. En sus obras había una demostración de la existencia de Dios a partir de las ideas que teníamos sobre él. Esta idea por Kant fue llamada argumento ontológico. Por otro lado, la figura de Pedro Abelardo, que se destaca por la renovación de la lógica y la dialéctica. También por crear un método escolástico llamado poestio, problema dialéctico, que a partir del cual se podía construir un sistema de coherencia sobre el mundo y la vida. Por otra parte, en el siglo XII, la escuela de Chartres fue influenciada por el platonismo, el estoicismo y las ciencias árabe y judía. Su interés se centró fundamentalmente en el estudio de la naturaleza y desarrolló un cierto humanismo. La Gran Escolástica tuvo lugar en el siglo XIII, momento en el cual Europa está en un gran auge, donde están creando los estados, siendo Francia el más importante. Pero eso no fue lo único importante de esta época. También se están creando las universidades y los órdenes mendicantes, cosa que generó que se crearan muchos nuevos filósofos y teólogos, los cuales se dividieron en dos grandes grupos, los dominicanos y los franciscanos. Los dominicos eran uno de estos dos grandes grupos, el cual contaba con Tomás de Aquino y Alberto Magno. Alberto Magno fue un profesor y Tomás de Aquino fue su mejor aprendiz, los cuales asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de traducciones e interpretaciones árabes de Avicena y Averroes. El otro gran grupo que tenemos son los franciscanos, los cuales contaban con Alejandro de Jales y San Buenaventura. Estos dos autores no fueron tan reconocidos, pero sin embargo fueron importantes para este grupo, quienes siguieron la ideología patrística y asimilaron el platonismo, ya que este era mucho más armonizante con el dogma cristiano.
Tomás de Aquino. Para muchos, Tomás de Aquino fue el autor más importante de esta época. Como ya hemos dicho, él fue el aprendiz de Alberto Magno, el mejor aprendiz. Algunas de las obras más importantes de Tomás fueron Summa Theologica y Summa Contra Gentiles. Esas dos obras delimitaron un poco el campo de la filosofía y la teología, ya que diferenciaban el preámbulo de la fe de los artículos de fe. Y él afirmaba que el conocimiento humano comienza a partir de los sentidos, y por ello la demostración de la existencia de Dios solo se puede hacer en criaturas, ya que estas son las únicas que poseen sentidos. Un dato curioso sobre él es que en sus obras vemos plasmado un pensamiento aristotelismo, pero en su vida cotidiana no hace uso de él, ya que este pensamiento va en contra del dogma cristiano, religión que él practicaba. La decadencia de la escuela escolástica. La decadencia de la escuela escolástica se llevó a cabo en el siglo XIV, ya que el pilar central de la escuela perdió credibilidad, las obras de Santo Tomás perdían fuerza, ya que era solo una pequeña minoría los cuales se negaban totalmente a la fe. Además, los caminos de la teología y la filosofía comenzaron a separarse, ya que la teología ganó muchísimo poder respecto a la filosofía, pero esto no solo marcó el fin de la escuela escolástica, también de la Edad Media, ya que la combinación entre una crisis económica y una crisis social, junto al hambre y la peste, causó una separación entre el Estado y la Iglesia, rompiendo así el acuerdo entre la razón y la fe, o mejor dicho, la teología y la filosofía. Por lo que cavó el último centímetro para la tumba de la escuela fue Guillermo Hoffman, ya que él realizó una serie de críticas a la escuela, las cuales decían que era necesario eliminar todo aquello que no fuera evidente y dado la intuición sensible, y con su conocida frase: el número de antes no debe ser multiplicado sin necesidad. La neoescolástica. La neoescolástica fue el nombre con el que resurgió la escuela escolástica. Resurgió con una ideología basada en la metafísica, que siglos atrás había nacido en la antigua Grecia, junto con una corriente del tomismo. Pero solo fue hasta la primera mitad del siglo XX que surgieron grandes escuelas con esta ideología en países como Bélgica, Canadá y Estados Unidos. Actualmente ese movimiento filosófico sigue teniendo influencia. Y para terminar les quiero dejar con esta frase: teme al hombre de un solo libro, Tomás de Aquino.